Bueno, vamos a empezar a grabar, muchachos. Listo. Bueno, por favor, alguien me confirma que estemos en la guía de aprendizaje. Sí, profe. Listo, bien. Bueno, entonces, muchachos, vamos a continuar entonces con el tema de conductores, dejando pues como relevante que el conductor eléctrico no es un conductor perfecto, que siempre va a ofrecer un poco de resistencia, pero que entre más grueso sea el conductor, entre mayor sea su área o sección transversal, que es en milímetros cuadrados. ¿Listo? Recordemos que también yo lo puedo hablar en calibre, ¿cierto? En el calibre AWG, pero con la diferencia de que cuando hablo del calibre AWG, cuando yo hablo de ese calibre, estoy refiriéndome a un número que entre más pequeño sea, más grueso va a ser el cable. ¿Listo? Y que comercialmente en nuestro país encontramos calibres en pares, ¿cierto? Empezando desde el calibre 22 más o menos, 22, 20, 18, 16, y en esa medida voy reduciendo de dos en dos y él está haciendo más grueso, hasta el calibre 2. Luego del calibre 2 ya pasaba al calibre 1 0, 2 ceros, 3 ceros, 4 ceros, ¿listo? Y luego del 4 ceros ya empezaba a hablar en otra medida que es en KC1000, 250 KC1000, 350 KC1000, hasta 500 KC1000, que son conductores ya muy robustos. Vamos a hablar al final un poco más de eso, listo. Pero por ahora era importante eso. Les tengo entonces un documento técnico donde hablamos de esos calibres también. A pesar de que allí tenemos calibres en impares también, porque es una tabla internacional, les recuerdo que nosotros solamente hablamos de pares. Comercialmente puedo encontrarlos en pares. Vamos a hacer un recuento por esa tabla, muchachos, para que recordemos ahí. Voy a presentarles aquí toda la pantalla. Vamos a tener que estar cambiando esto. Listo. Entonces eso es lo que yo les estaba diciendo. En Colombia, comercialmente, uno encuentra fácilmente a partir del calibre 22. ¿Sí? A partir del calibre 22, uno encuentra. ¿Listo? Entonces yo entro en el calibre 22, en el 20, calibre 20, calibre 18. Listo. Pero entonces notemos algo ahí, muchachos. En el área o sección transversal, la que aparece ahí en inglés cross section. Miren que yo lo que tengo allí es que entre más pequeño sea el número, mayor va a ser esa área. Listo, y esa área obedecía a una fórmula que es el área del círculo, porque cuando yo miro el cable y le hago un corte así transversal, lo miro es un círculo, viendo un círculo allí. Ese círculo entonces obedece al área del círculo como tal, todo lo que ocupa él. Dijimos que había una formulita para eso y que lo trabajamos con el radio o con el diámetro, dependiendo de eso, entonces la fórmula variaba un poco. Era con el radio, era pi r al cuadrado, y si era con el diámetro, era pi diámetro al cuadrado sobre 4. Eso es lo que teníamos listo. Entonces ahora, muchachos, observemos esto. Entonces nosotros, estos primeros calibres que hay acá, del 22 al 16, son calibres que se utilizan sobre todo a nivel industrial. Un momentico, muchachos, que hay uno de ustedes ahí, sí señor, está Héctor, listo. Y que con el 14 empezábamos, vimos en estos días en la norma, que a mí me permite la norma trabajar
mínimo a partir de calibre 14 en instalaciones residenciales. Luego el 12, luego el 10. Profe, pero entonces, ¿por qué ahí hay impares? Tranquilo, aquí hay impares porque, digamos que de alguna manera, por lo menos aquí en Colombia no los tenemos. Usted no consigue un calibre 17 o un calibre 15, no lo consigue. Lo que pasa es que pudiera ser que en otros países sí se consigan, pero por lo general se trabaja de esa manera, con pares, números pares. De hecho, en otros países, como en Estados Unidos, también se trabajan con esos números pares, solo que lo trabajan más que todo en milímetros cuadrados. Y de hecho, en países europeos o asiáticos, lo sé, no porque haya estado en esos países, sino porque recibía maquinaria que venía de esos países, veía cómo trabajaban casi siempre en milímetros cuadrados. Y es más cómodo trabajar en milímetros cuadrados. Pero estamos más acostumbrados al calibre. Calibre 8, calibre 6, calibre 6, calibre 4, calibre 2. Y miren que el calibre 2, muchachos, miren, comparen ustedes, el calibre 14, que estábamos hablando ahora, tiene 2 milímetros cuadrados, un poquitico más de 2. Y mire el calibre 14, y mire el calibre 2, 33, más de 33 y medio, 33.6 milímetros cuadrados. Profe, Es muchísimo más grande, señor. pero esos 33 milímetros cuadrados se refiere solamente al cobre o también con el aislamiento, solo el cobre, ¿cierto? Solo el cobre, muy buena pregunta, solo el cobre. ¿Por qué? Porque recuerden que dependiendo de la aplicación, el aislamiento del conductor puede variar. ¿Listo? Entonces puede ser que usted vea, por ejemplo, hay conductores eléctricos aislados. Les voy a mostrar aquí un comparativo. Hay conductores eléctricos aislados para trabajar con media tensión, alta y extra alta tensión, que llaman cable seco. Un cable seco de calibre 1.0. Vamos a ver si aquí, sí, vea, aquí lo tenemos entonces. El cable seco es un cable especial para trabajar en tensiones superiores a los 30.000 voltios, 40.000 voltios. ¿Listo? No es un conductor, que miren ustedes la característica. Miren todos los aislamientos que tienen. De hecho, el penúltimo aislamiento que él trae es una malla de cobre, porque yo puedo llevar eso a tierra, aterrizarlo, para que en caso de que haya una ruptura de este aislamiento que es gruesísimo, esa fuga de corriente, y más que todo, pues porque es de alta tensión, él puede saltar el arco, se vaya a tierra. Pero si yo miro el cable calibre 1.0 normalito, voy a tener un cable como este que hay acá. Esto, cable normal, tiene su aislamiento normal. De hecho, es un poco más grueso de lo normal en su aislamiento, pero es por la rigidez de él, ¿cierto? Es por la rigidez de él. Porque esa misma rigidez puede, si yo le coloco un aislamiento muy, muy delgado, puede romperlo. Solo por eso, pero este no maneja ni media tensión ni alta tensión, mientras que este sí. Miren el aislamiento, miren la diferencia. Listo, entonces miren pues muchachos, no voy a entrar ahí en detalle porque pues ustedes en acometidas también verán más del tema de conductores y sobre todo este tipo de conductores, pero la conclusión es el aislamiento, ¿cierto? Siempre que yo hablo, como en este caso, del conductor como tal, me estoy refiriendo al cobre o al aluminio, pues en el caso de los conductores de aluminio. Listo. Estábamos. Calibre 2, yo ya hablo de un cero. Míralo. Un cero es a partir de acá, ¿cierto? Un cero.
Entonces, en calibre 1,0, estos ya son otro tipo de conductores y son un poquito más robustos. ¿Listo? Ya hablo de 2 ceros, 3 ceros, 4 ceros, hasta 4 ceros. Estoy hablando de valores comerciales en... ¿Listo? Yo no hablo de 5 ceros, de 6 ceros, no. Hablo del 250 KC1000. Miren que la unidad está aquí arriba, mírenla. KC1000, AWG. ¿Listo? Profe, cuando yo digo un 0, ¿qué digo? ¿Un 0 AWG? Sí, está bien decir un 0 AWG, pero un 0 solamente lo hay en AWG. O sea, no hay un 0 KC1000. Listo, entonces 250 KC1000, 300 no, comercialmente no los conseguimos de en ese calibre. De 250 pasa a 350, luego 250, 350, 450 KC1000, 500 KC1000, 700 y creo que 800 KC1000 también son los valores comerciales acá. De todas maneras, aquí estamos hablando de conductores demasiado gruesos, muchachos. Estos son conductores que pues, con el alicate abierto, yo les digo que en un 500 KC1000, con el alicate, claro que yo tengo mano pequeña, con el alicate abierto me da dificultad envolver un alambre en un conductor de 500 KC1000. Entonces, ni hablar de los demás. Listo. Pero nosotros en nuestras instalaciones residenciales no vamos a trabajar sino con esta primera parte que tenemos por acá, de pronto hasta el calibre 2. ¿Listo? En acometidas, ya cuando se hable de la red de distribución secundaria, de pronto por aquí, por estos lados. Listo. Pero en instalaciones residenciales vamos a estar desde el calibre 2 hasta el 14. Listo, más o menos vamos a mover en ese rango. Preguntas hasta acá, muchachos. Bueno, entonces, muchachos, vamos a hablar entonces ahora de ese, bueno, ese calibre AWG. Nosotros, cuando se habla de conductores eléctricos, en cualquier parte que se llegue a hablar de él, ¿cierto? Conductores eléctricos y su calibre, en calibres AWG, obedeciendo al estándar norteamericano, copiándole a los gringos, ¿sí? O milímetros cuadrados, muchachos. Mundialmente se habla en milímetros cuadrados. Listo. Ese es el más utilizado, muchachos. Sin embargo, lo que les digo, para nosotros en Colombia, es muy difícil que nos acostumbremos, pues lo que tantos años llevamos hablando en calibres AWG, que nos acostumbramos a hablar en milímetros cuadrados. Es como por decir algo, nosotros hablamos en metros y que ahora ya nos digan, no, ya toca seguir hablando en pulgadas, ¿no? Pero nosotros sí sabemos, si nos dicen que hay que medir en pulgadas, nosotros sabemos hacerlo. O si tenemos una medida en metros, sabemos convertirla a pulgadas. Lo mismo pasa en este caso, ¿cierto? En caso tal, usted va a poder consultar principalmente en la tabla de las características técnicas del proveedor. Y si no, pues entonces vamos a tener esta tabla todos, pues yo puedo verificarlo. Listo. Puedo verificar el área o sección transversal de cualquier conductor bajo normatividad, ¿no? Esto es bajo normatividad. Sin embargo, yo sé que no vamos a diferir. ¿Listo? Bueno. Entonces, el fabricante de cualquier conductor eléctrico, perdón, fabricante de cualquier conductor eléctrico, siempre me va a decir, siempre me va a entregar
siempre me va a entregar, muchachos, me va a entregar datos técnicos como características mecánicas. O sea, un rollo de cable, por ejemplo, de 100 metros, ¿cuánto pesa? ¿Cierto? Hablando de calibres bajos. Usted me va a decir, este viene por rollos de 100 metros, cada rollo pesa tanto. Me entrega datos aún más importantes que nosotros vamos a utilizar más, como el diámetro del conductor, el diámetro sobre la cubierta del conductor, o sea, sobre el aislamiento, el espesor del aislamiento. Algunos entregan hasta la resistencia por kilómetro, ojo, por kilómetro, porque como son valores de resistencia tan bajos, entonces la dan por kilómetro. O sea, si usted tuviera 1000 metros de este cable, ¿cuánto sería la resistencia? Y esa resistencia bajo unas características especiales, ahorita vamos a ver que ellos lo colocan ahí en la tabla. Y muy importante, la ampacidad. Vamos a aprendernos este término. La ampacidad. La ampacidad de un conductor eléctrico será la capacidad que tiene de conducir corriente eléctrica. Y se da en amperios. Bueno, en amperes para los, ¿cierto? Bueno, amperios. No vamos a pelear con el jefe para cuando estemos en la empresa, porque no se dice amperios sino amperes, ni voltios sino volts, ¿cierto? Las unidades no tienen traducción, pero nosotros en nuestro adorado chip chombiano ya los tenemos traducidos. Voltios, amperios, ohmios, listo. Entonces, no hay problema con eso. Amperios. Listo, entonces la amplicidad, entonces, por ejemplo, en este caso, vamos a mirar esta tabla. Vamos a mirar la tabla del lado izquierdo. Listo. Capacidad de corriente en amperios de los conductores en los siguientes calibres. Del 14 al 500 kc1000, miren. Listo. Y me dice tres tipos de aislamientos. En TW, en THW y en THHN, THWN. Listo. Esos conductores tienen características especiales en su fabricación, o sea que son características mecánicas. La característica eléctrica de ellos ya está dada. El calibre 14 no importa si es en TW, en THW, en THHN, va a tener los mismos, vamos por acá, va a tener los mismos 2.08 milímetros cuadrados. Eso no va a cambiar. Listo. El diámetro de ese conductor va a ser de 1.63 milímetros. Y el aislamiento. El aislamiento yo no lo tengo acá porque se supone que esta tabla me habla solamente del conductor, no del cable como tal. ¿Cierto? El cable será entonces, ¿qué? Será el conductor más el aislamiento. De eso me habla el proveedor. Mire, habla del lado derecho. Alambres y cables en THHN, THWN. De hecho, ni siquiera en TW o en THW, sino en el de la última columna de la tabla de la capacidad de corriente. Por ejemplo, miremos, el cable calibre 14 es un conductor que me va a aguantar en THHN, THWN hasta 90 grados Celsius, me aguanta 25 amperios. Listo. Pero entonces miremos lo siguiente. Ojo. Miren esta parte de aquí abajo, no sé si ustedes la alcancen a leer, la del lado izquierdo. Hasta 3 conductores transportando corriente en una canalización cable o en enterramiento directo a una temperatura ambiente de 30 grados Celsius. Es muy importante la temperatura porque yo les había dicho la clase pasada que la temperatura interfiere directamente en la resistencia del conductor, la altera. Entre más alta sea la temperatura, más resistencia va a haber.
O sea que eso es por eso es una propiedad física del material, la resistividad. Conclusión, la resistividad es más alta entre más alta sea la temperatura. Y ahora vamos a ver que por eso es que a nosotros nos toca aplicar factores de corrección. Ahora, miremos lo siguiente. Resulta que esta tablita, nosotros tenemos que aprender a leer mucho estas tablas como tecnólogos, muchachos. Esta tablita me entrega toda la información necesaria. Me dice, vea, si usted se encierra en un cuarto con una temperatura controlada donde usted garantice que no haya ni más ni menos de 30 grados Celsius y coge un conductor eléctrico calibre 14 de esta marca, que esta tabla obedece a la marca Centelsa, usted toma un pedazo de cable calibre 14 y lo coloca a conducir por allí 25 amperios, ese conductor se va a calentar hasta 90 grados Celsius. Listo. Es muy caliente. 90 grados Celsius es mucho. O sea, no es una temperatura que uno soporte dejar la mano allí. Listo. Pero lo soporta. Hasta ahí. Ese es el límite de él. Listo. Ojo con lo que les acabo de decir. Ojo con lo que les acabo de decir, muchachos. ¿Por qué? Porque ese es solamente para un conductor con este aislamiento, con THHN, THWN. Si yo tengo otro tipo de aislamiento, como el TW, por ejemplo, él a los 20 amperios, 20, no 25, a los 20 amperios ya tiene una temperatura de 60 grados y eso es lo máximo que él aguanta. Si lo colocamos más, o sea, él pudiera, aquí dice, 25 amperios, no, ojo, si usted le coloca los 25 amperios, se sobrepasa la temperatura del aislamiento y él se derrite, se puede incendiar inclusive. Listo. Entonces, eso es lo que hay que aprender de estas tablas, muchachos. La capacidad máxima del conductor, bajo qué condiciones. Porque él dice que va a 30 grados, porque si usted lo coloca a más temperatura, ya él va a tener problemas, ya no va a funcionar lo mismo. Listo. Ojo, vamos a mirar, por ejemplo, vamos a contemplar la posibilidad de un cable, a ver, vamos a hacer el siguiente ejercicio. A ver, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Ya abro el espacio para las preguntas, muchachos. Ejercicio. Ejemplo mejor. Ejemplo. En una instalación eléctrica se utiliza un cable. A ver, ¿qué miramos aquí nosotros? Para una carga de... Vamos a colocarle aquí... vamos a irnos a un caso más industrializado. Vamos por acá al calibre 8. Se utiliza un cable número, recuerden que así es como vamos a nombrar nosotros los conductores, número 8 AWG, para una carga de, a ver, el 8 AWG, aquí me dice que en TH, me toca decir en qué cable, ¿cierto? Un cable THHN, THWN, número 8 AWG para una carga de, a ver, ¿qué vamos a colocar ahí? Coloquemos una carga de 50 amperios. Coloquemos de 50 amperios. Una carga de 50 amperios. Listo. La temperatura ambiente
es de 40 grados. Resulta, nosotros en ocasiones, temperatura ambiente es de 40 grados Celsius. Nosotros, dependiendo del ambiente, tendremos que tener en cuenta esas condiciones. Por ejemplo, este pudiera ser el caso de una máquina que está conectada y la instalación pasa sobre un horno. Y la temperatura ambiente alrededor del horno, usted como electricista, como tecnólogo, usted sabía que eso afectaba la instalación eléctrica y tiene medida la temperatura ambiente y ya sabe que allí alcanza los 40 grados. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Miren, resulta que si yo tengo una temperatura diferente a 30 grados, aquí como lo muestra esta tabla, si la temperatura es diferente a 30 grados, tengo que venir entonces y aplicar un factor de corrección. Miren. Aquí tengo una tabla en el lado izquierdo. Miren. Dice ahí, factores de corrección para temperatura ambiente diferente a 30 grados. Diferente. Entonces yo vengo y aplica de 26 a 30, de 31 a 35, de 36 a 40, vea. De 36 a 40 grados. Ah, listo. ¿Y qué cable es? THHN, THWN. A verlo acá. El factor de corrección me dice que es 0.91. O sea que yo tendré que venir aquí y aplicar un factor de corrección. Listo. Para temperatura entre, ¿qué decía? Entre 36, sí. Entre 36 y 40 grados Celsius. Debo aplicar factor de corrección por 0.91. 0.91. ¿Qué quiere decir eso? Ah, pues que el conductor que yo tengo allí, ese conductor, cuando está sometido a una temperatura diferente a los 30 grados, tengo que hacerle esa corrección. Ahí me dice que es por 0.91. Miren, si yo voy y miro el cable número 8, en THHN, THWN, es un cable que consume cuánto, perdón, que me permite trabajar hasta 55 amperios. Cable número 8. Ese número 8 me permite a mí hasta 55 amperios. ¿Sí o no? ¿Estamos claros con esto? ¿Sabemos de dónde sale esto? THHN, THWN. Me permite hasta 55 amperios. Pero como está a 40 grados la instalación, entonces me toca aplicarle un factor de corrección. Listo, o sea que multiplico por 0.91. Vamos a ver, o sea que yo tengo que tomar acá y aplicar un factor de corrección. Resulta que la corriente de ese conductor ya va a cambiar. De hecho, yo la voy a llamar prima. La verdad que cambié el teclado. Ah, no, está bien. Listo. La corriente del conductor que yo tenía inicialmente era una corriente de ¿cuánto? De 55 amperios. Pero ahora tengo que aplicarle un factor del 0.91. ¿Cuántos amperios me dan ya? Por favor, alguien me ayuda ahí con la calculadora. 50,5.
Ay, pegó en el palo, 50,5. 50,5. ¿Qué molesta cero? 50,5 amperios. Listo. Ese conductor, por ejemplo, en este caso serviría. Listo, sirve. Pero ojo, miren, no es que quede muy sobrado que digamos. De hecho, nosotros vamos a aprender aquí como diseñadores que nosotros no trabajamos precisos. Nosotros trabajamos con un margen y después vamos a mirar ese margen de cuánto lo vamos a colocar. Listo, muchachos. Bueno, ahora sí, ya hicimos el ejemplo. Ya aplicamos con el ejemplo las dos tablas, la capacidad de corriente y el factor de corrección por temperatura. Y ahora les voy a contar lo siguiente. Resulta que cuando yo hago una instalación eléctrica, los conductores eléctricos se ven afectados por varias cosas, entre ellas por la temperatura que ya vimos, temperatura ambiente que me lo afecta, pero también la cantidad de conductores que vayan por un mismo ducto y que esos conductores sean portadores de corriente. ¿Cómo así que portadores de corriente? Sí, resulta que la Tierra, por ejemplo, no es portadora de corriente, solamente la fase y el neutro en el caso de los circuitos monofásicos. Si yo tengo circuitos trifásicos equilibrados, yo no tengo corriente por el neutro, entonces no es portador de corriente. Pero, por ejemplo, en nuestras casas, que todas las cargas son monofásicas a 120 voltios, el neutro es portador de corriente. O sea que si yo tengo un circuito por donde pasa el circuito de iluminación y el circuito de toma corrientes, pasan 6 conductores. Fase, neutro y tierra de toma corrientes, fase, neutro y tierra de iluminación. Listo. Pero ¿cuáles son portadores de corriente? Fase y neutro. Las tierras no. Oh, pero por ahí pasa corriente, sí, en algún momento, en una falla, pero constantemente no. Solo se habla de las que constantemente pasan corriente por allí. Listo. Entonces, esos dos aspectos afectan mi conductor eléctrico. Los dos aspectos del físicos que afectan el conductor son esos: temperatura ambiente y cantidad de conductores dentro de una misma canalización. Ahora vamos a ver que para eso también tengo otra tabla, ¿cierto? Mírenla por aquí, de una vez se las presento. Tabla del lado derecho. Factores de ajuste para más de 3 conductores portadores de corriente. Lo mismo, mire que dice para más de 3. Porque de hecho, en la tabla de ahora, que miramos que hacían la prueba del conductor, ahí lo hacían para, mire, por aquí dice, hasta 3 conductores transportando corriente. No necesariamente tienen que transportar la misma corriente, puede ser de otro circuito. ¿Y por qué lo hacen, muchachos? Porque ya saben que por donde pasa corriente eléctrica, siempre tiene asociado calor, temperatura. Listo, eso se llama efecto Joule. Corriente al cuadrado por la resistencia, efecto Joule. De hecho, son pérdidas. No es bueno que pase. De una vez les digo, no es bueno que pase. Porque ese calor no sale de la nada, ese calor es pérdida de energía. Listo, bueno, claros hasta acá, muchachos. Bueno, yo Sí, creo que sí profe. estamos claros. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a compartir esta tabla en el chat. 36, acá 36, 36, 20, 26, 5, 36, listo. Les voy a compartir esta tabla que es la capacidad de corriente. Y le voy a compartir estas otras dos tablas. Factores de corrección por temperatura y por número de conductores en un ducto diferente a 3, ¿cierto? Mayor a 3.
Y vamos a hacer lo siguiente, muchachos. Vamos a hacer lo siguiente. Bueno, ahora vamos por acá. Hoy vamos a trabajar esta parte. Esta parte bien trabajadita. Bien trabajadita. Oh, pues que nosotros aquí ya estamos probando más finura de tecnólogos. Listo, muchachos. Aquí ya toca diseñar, aquí toca calcular. Listo, aquí no es así no seguimos pasando de agacho con lo más fácil o lo más sencillo. Listo, aquí ya es otro nivel, muchachos. Bueno, entonces, prepárense, por favor, calculadora, cuaderno, lápiz y borrador que vamos a calcular, muchachos. Listo. Los que sean habilidosos en Excel, bien pueden hacerlo en Excel. Listo. Y vamos a calcular, muchachos, lo siguiente. Vamos a inventar acá un ejercicio. Ejercicio. Pues dice así, muchachos. Ejercicio. Se debe instalar un motor trifásico. A colocarlo de esta manera. Un motor trifásico. No, vamos con algo más suave. Un reflector industrial un circuito con, digamos que da un circuito de iluminación por allá, hay una cancha o algo así, ¿cierto? Pongámosle eso unos 8, con 8 reflectores industriales. ¿Cuánto? ¿Qué le colocamos a eso, muchachos? Vamos a colocarle a ese reflector industrial de 150 vatios LED, pues, 150 vatios. No, que va. Vamos a colocarlos de 300 vatios a 220 voltios. Se debe instalar un circuito con 8 reflectores, un circuito alimentador. Haz el circuito alimentador. Con 8 reflectores industriales de 300 vatios a 220 voltios. Calcular. Calcular. Vamos a calcular esto así. Hablando con tecnólogos, son yo. Corriente total, ¿cierto? Corriente total del circuito. Circuito. Corriente total del circuito. D. Seleccionar el calibre del conductor. Selecciona el calibre del conductor.
C. Esto, muchachos, aquí nos falta algo muy importante. La temperatura ambiente es de, vamos a colocar esto así bien, bien exagerado. Mentira, ni tan exagerado, 45 grados fácilmente se pueden alcanzar en un ingenio cerca a la planta. 45 grados Celsius, calcular, corriente total del circuito, seleccionar el calibre del conductor y, 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 y ya. Vamos a hacer eso por ahora, mientras yo tomo un poquito de agua, muchachos, que estoy ya deshidratado. Voy a bajarle un poquito el tamaño a esto, yo creo que ustedes no son tan cieguitos como yo. Listo. Listo. Tienen la tabla, muchachos, tienen la tabla para seleccionar el conductor. Y no sé, ¿cómo estamos para acá la corriente conociendo la potencia, muchachos? Potencia y voltaje. ¿Será que le colocamos a eso factor de potencia? Coloquémosle factor de potencia, muchachos, para que ponga esto más interesante. Con un factor de potencia de 0.8. Listo. Ahora sí, muchachos, calcular la corriente de ese circuito. Yo no lo he hecho, me lo estoy inventando. Así que si alguno ya tiene los valores o algo, me perdona, me toca primero calcular a mí. Listo. Listo, muchachos. ¿Estamos listos ahí? No, profe. Bueno, calcular entonces, muchachos, la corriente del circuito. Recuerden, muchachos, ley de Watt sigue aplicando, ley de Ohm sigue aplicando. Uno trabaja con esas fórmulas por siempre, muchachos. Sufren alteraciones, modificaciones, ¿cierto? Como estamos hablando de corriente alterna, entonces ya no es potencia igual a corriente por voltaje, sino que ya aparecen otras potencias, ¿cierto? Aparece la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente, entonces ya por eso ya hablamos de factor de potencia. Entonces yo ya, cuando hablo de factor de potencia, es el mismo coseno phi. O sea que ya corriente va a ser igual a potencia sobre voltaje, pero también se ve afectada por el factor de potencia. ¿Listo? Vamos a 5 minuticos ahí, muchachos, a ver cómo nos va. Desempolven conocimientos, revisen sus apuntes.
Un minutico, arrancamos con la ecuación, muchachos. ¿Cómo es que es el asunto? Ah, ya, bueno. Corriente es igual a potencia sobre voltaje, pero aquí está afectado por el factor de potencia. Si mi sistema es monofásico, ¿sí o no? Eso si mi sistema es monofásico. Si mi sistema es trifásico, no la voy a colocar trifásica y ahora hacemos un ejercicio trifásico mejor, muchachos, para no irlos a confundir. Entonces, ahora sí. Aquí podemos hallar de una vez la corriente total, ¿sí o no? Vemos esa total de una vez. Ah, se da igual entonces a qué. Bueno, listo. ¿Cómo les fue, muchachos?
Vamos a contar por aquí a ver con un voluntario democráticamente. Un voluntario democráticamente, a ver. Brian Benítez. Héctor ya vino. Presente, profe. Brian, ¿cómo lo ve con el ejercicio? Profe, pues ahí quedé como un poquito enredado. Por decir en la intensidad de corriente, pues yo dividí los 300 watts por los 220 voltios. Pero ya en lo del calibre ahí sí me confundí un poquito. Bueno, ¿y cuántos amperios le dio? ¿Cómo, profe? ¿Y cuántos amperios le dio el circuito ramal? 20 voltios me dio 1,36 amperes. 1,36. La corriente total del circuito. Ah, esa sí no la saqué, profe. ¿Y por qué? No, porque me puse con el calibre. No. Pasa que la pregunta que le acabo de hacer es clave porque usted no puede ir a buscar el conductor sin tener la corriente total. Usted no puede ir a buscar la corriente total sin tener no puede buscar el calibre del conductor sin tener la corriente total. Por eso le hice esa pregunta. Brian, lo escucho entrecortado. No sé si es mi internet o el suyo. Bueno. Entonces, ojo pues. Ojo pues, pille pues. Y es lo que vamos a hacer. Entonces, pues que vamos a resolver este ejercicio en esta primera parte. Era que los compañeros van a ir cogiendo también. No, Brian, si me está hablando, no le estoy entendiendo nada, hermano. No le cojo nada. Muchachos, por favor, alguien que me hable también. Yo miro si es el internet mío, por favor. Profe, debe ser el de Brian, porque yo también lo escucho así y a usted sí lo escucho bien. Ah, listo. Bueno, muchas gracias, mujer. Bueno, entonces, listo, Brian. Entonces, tranquilo, no se esfuerce ahí por hablarnos porque no le estamos entendiendo. Entonces, ojo, pues, mire. El error que usted está cometiendo ahí es el siguiente, y no solamente usted, puede ser que los demás compañeros también, porque de pronto no haya habido claridad allí, pero ya la vamos a aclarar. Yo tengo que saber la corriente total del circuito para poder escoger el conductor, porque es que el cable no me va a manejar a mí una sola lámpara, me la va a manejar todas. Por eso yo les hablé de un circuito alimentador. Listo. ¿Esto cómo es? Esto es como algo como esto, muchachos. Vale la pena que... Yo creo que eso es algo que siempre nos debemos acostumbrar a hacer. Yo se los dije en alguna oportunidad. Uno siempre debe dibujar. Nosotros vamos a hacer un circuito alimentador. Vamos a hacer un circuito alimentador para ocho luminarias. O sea, yo voy a tener aquí 8 luminarias.
Y cada luminaria de esas, cada luminaria de esas, cada luminaria de esas tiene la siguiente información: 300 vatios a 220 voltios y un factor de potencia de 0.8. Listo. Y de estas yo voy a tener 8. Listo, entonces son 8 de estas, ojo pues. Aquí me estoy inventando unos puntos suspensivos. Ustedes me perdonan, muchachos, si no se ve muy bien. O sea que este tablero a mí me va a proporcionar, 8 salidas Listo. 8 reflectores. 8 reflectores. ¿Qué vamos a calcular nosotros? Nosotros vamos a calcular este circuito alimentador. Este circuito alimentador que va a tener dos fases. Amarillo. Dos conductores vamos a colocar ahí, ¿sí o no? Y azul. Ahí, profe, usted dijo que todo circuito tenía que llevar tierra. Coloquémosle pues la tierra. Listos. Esto es lo que nosotros vamos a calcular. Entonces, Brian, ojo, yo debo calcular la corriente de cada uno, porque es que son 8. 8 reflectores. O sea que esa corriente total la voy a tener acá, ¿cierto? Esto es como si usted se fuera a averiguar. Lo van a contratar para que le dé beber a 8 personas, 8 atletas, qué sé yo, que están entrenando. Entonces usted va y le pregunta a cada uno, venga, ¿y usted cuánto toma de agua? Y usted, y usted, y usted, y usted. Y va a sumar todo eso y esa es el agua que usted va a llevar. Listo, pero usted no va con una a preguntarle a uno y listo, con eso. Bueno, en este caso, como todos son iguales, pues sí podemos calcular solamente uno. Apenas tengamos el valor de corriente, multiplicarla por los 8 y ahí sí podemos decir, la corriente total del circuito es esta. Listo. Entonces, ojo pues, muchachos.
Esto vamos a tomarlo acá. Para los apuntes de clase. Y vamos a dejarlo acá. Oiga, yo soy muy alcahueta con ustedes, muchachos. Hasta los apuntes de clase se los tengo. Una vuelta, bueno, aunque hay que dar en la grabación también. Vea, si es que es. Sí, bueno, espero que lo aprovechen. Bueno, listo. Mírenlo pues. Voy a hallar la potencia de todos de una vez, ¿cierto? De todos, ¿sí o no? Yo no tengo ningún problema, güey. Para mí es más fácil decir 300 vatios, ¿cierto? Son 300 vatios por 8, son 8 reflectores de una vez. Y ellos van a estar conectados a 220 voltios. ¿Y en cuanto al factor de potencia? A de 0.8. Listo, se acabó. Eso les dije, 5 minutos. Fue mucho, hombre, qué pena con ustedes. 13,63 amperios. 13,63 amperios. Listo. Bueno. Vamos a seleccionar el conductor. Entonces, bueno, vamos nosotros. Y vamos a buscar el conductor en la tabla, ¿cierto? Ese punto 60. Es que como a mí para instalaciones eléctricas, la norma NTC 2050 me dice que yo no debo usar un calibre menor al 14 AWG. Entonces, pues ya tengo aquí ya todo todo el valor, ¿cierto? Miren, 14 hasta 20 amperios. No se me sirve, sobrado, ¿sí o no? Listo, entonces 14 AWG. La parte A, 13,63 amperios. La parte B, 14 AWG. Listo, alguien tenía un valor diferente. No importa por dónde lo hagan, hay otra manera de hacerlo y es hacer una sola, calcular una sola luminaria, mírenla, calcular una sola, 300 vatios, con todo esto, 1.70. 300, 1.70, listo, 1.7. Pero aquí, ¿qué habría que hacer? Multiplicarla. ¿Por cuánto? Por 8. ¿Y cuánto da? Debe dar 13,63 aviones. Debe dar lo mismo. Profe, una pregunta. Señor, Es que usted puso en el ejercicio que es con temperatura de 45, entonces no tendríamos que ir a la otra tabla para cambiar eso. ya vamos, ya vamos para allá. Ya vamos para allá. Entonces miren que para esa corriente 13,63 amperios me ha sobrado el calibre 14, ¿sí o no? Pero resulta que yo tengo que aplicar factor de corrección porque la temperatura es superior a 30 grados. Vamos a aplicar factor de corrección. Entonces voy a la tabla. Entre 41 y 45 grados, 0.87 para el THHN, THWN. Ojo, muchachos, ese tipo de tablas, mire que lo que nos muestran ahí esos valores es como si nos hablaran en porcentaje. Mire que es como si yo dijera que por tener una temperatura de 45 grados, el conductor podrá solamente con el 87% de la capacidad de la corriente.
De todas maneras, ahí me va a alcanzar, pero vamos a aplicarlo. Listo. Corrección por temperatura. Entonces, yo aquí, ¿qué voy a decir? Voy a decir corriente del conductor. Corriente del conductor será igual a ¿qué? ¿Cuántos amperios? Ah, dijimos que 25 amperios. Eso nos va a dar sobrado porque está muy sobrado ahí. 25 amperios por 0.87. 0.87. Es el factor de corrección. ¿Cuánto me da, por favor? 21.75. 21.75 amperios. Sobrado, ¿cierto? Porque yo voy a comparar este. Lo voy a comparar con este. Y voy a decir, ah, sí, mi conductor, perdón, mi conductor sí es capaz de conducir ese. Yo voy a decir, ah, mi conductor sí es capaz con esa corriente. ¿Listo? Eso nosotros le llamamos corriente del conductor corregida. Listo. Pero entonces miren, nuevas indicaciones del cliente. La tensión de alimentación del circuito será de 120 voltios. Va por un ducto compartido con un circuito trifásico libre no se lo voy a colocar todavía así. Va por un ducto. A ver, nuevas indicaciones del cliente. La tensión de alimentación del circuito será de 120 voltios y se debe accionar el calibre de la tierra la protección de la tierra, la protección del circuito y el ducto a utilizar. Rematemos, muchachos, esta clase. Esto lo vamos a resolver juntos para rematar la clase, muchachos, y para hacer el cierre. Bueno, entonces, pues, si la tensión es a 120 voltios, entonces hay que volver a calcular, ¿cierto? Ya esta fórmula me toca replantear aquí. ¿Sí o no? Ya no es a 220 voltios, ya es a 120 voltios y ojo, voy a resaltarlo acá para que vean la diferencia.
a 120 voltios. ¿A qué eso cuánto me da ya? Por favor. Me dio 16 amperes. Subió solo 3 amperios, no puede ser. Verifiquen. 16. Pero a mí me dio 25. Tal vez 25. Verifique el uso de su calculadora. 300 por 8 sobre Creo que a mí me dio 120, 25. Pues también me dio 0.8. 25. Tal vez. Sí, señores, 25 amperios. Verifique, de pronto el 0.8 no le quedó dividiendo, sino multiplicando. Ah, no, ni siquiera así. Bueno, no sé, hay algo raro ahí. Verifique. Si el 0.8 le queda dividiendo y no multiplicando. Ah, sí, también le puede haber dado menos, sí. Listo. Entonces miren que ya me afecta, obviamente, 25 amperios. Entonces, primero, si a mí me da 25 amperios y yo voy y miro la tabla del conductor, yo no me voy a atrever a trabajar al límite, primero. Segundo, aquí me dice que eso es para 30 grados y yo voy para 25, para 45 grados. Cuando trabajo a 45 grados, la temperatura del conductor debe ser corregida, vean. Me aguanta solo 21.75. O sea que ese conductor no me sirve. Listo. El conductor no me sirve, muchachos. Ahí toca ya con un 12, ¿cierto, profesor? Más o menos. Sí, ya vamos a subirnos al 12 y vamos a verificarlo. A eso estamos estudiando. El cable calibre número 14 AWG con esa temperatura ambiente de 45 grados Celsius no sirve para este circuito. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcular con el calibre 12. Profe, y con el calibre 12 también toca aplicar el factor de corrección. Claro, es que la temperatura no cambia. La temperatura está igualita. Sigue siendo temperatura ambiente de 45 grados, factor de corrección 0.87. ¿Cuántos amperios el calibre 12, muchachos? De 30. 30 por 0.87. 26.1. 26.1. Listo. Según la corriente que puede soportar el conductor, es aceptable. Listo, según la corriente que puede soportar el conductor. Pero vamos a aprender vamos a aplicar, perdón, otro criterio del que ya habíamos hablado. Por acá arriba habíamos hablado en clases pasadas, hablamos de la corriente de la protección, la corriente del conductor. ¿Hablamos de eso? No. Ah, no, no hablamos de eso. Vamos a hablarlo una vez. Y una vez nos queda ese otro criterio ahí bien marcadito. Profe, Listo. Señor. ¿será que usted primero me puede regalar 2 minuticos para terminar de escribir ese ejemplo? Hágale, mijo. Ahí Pues, lo tiene. pues yo quedé un poquitico más arriba. Ah, bueno, con las indicaciones o la aplicación aquí. Sí, profe, ¿y fue donde quedé? Listo. Bueno, hágale pues.
Profe, ya puede bajar un poquitico. Yo creo que aquí podemos agregar, probaremos con el número 12 AWP. Que tiene una ampacidad, miren ese término muchachos, ampacidad es capacidad de corriente, ampacidad de 30 medios. A 45 grados, vea, 26. Casi que se bajó un calibre solamente por la temperatura ambiente. Eso es lo que yo les digo muchas veces, muchachos, que algunos electricistas no conocen esa parte del diseño y piensan que el conductor simplemente va a aguantar, porque ahí dice 90 grados, él aguanta hasta 90 grados. Y no es así, muchachos, miren. Bueno, entonces listo, muchachos, continuamos. Sí. Bueno, miren pues, Dale, profe. resulta, señor, Sí, profe, ya puede continuar. Gracias. listo, muchachos. Nosotros hemos hablado de IC como la corriente del conductor, a ver. Corriente o amplicidad, lo voy a llamar yo.
del conductor. Y P corriente o ampersidad de la protección. ¿Cómo así que la protección? Sí, esa es la que nosotros llamamos la corriente del interruptor termomagnético, la protección del circuito. Y vamos a llamar este IL. Solo voy a llamar IL, a ver cómo hacemos. Sí, llamémoslo IL. Corriente que consume la carga. Bueno, vamos a llamarlo de una vez con la P. Allá más adelante en otra competencia vamos a ver que esa corriente la llamamos corriente base, la corriente que consume la carga. Listo. Bajo estos criterios nosotros vamos a aplicar siempre lo siguiente, muchachos. La corriente vamos a la corriente de la protección siempre va a ser menor que la corriente de la carga. Pero la corriente de la protección va a ser mayor que la corriente de la corriente de la protección siempre va a ser menor que la corriente del conductor. Vamos a tener esto muy en cuenta, muchachos, por lo estoy colocando aquí así grandote. La corriente de la protección siempre va a ser menor que la corriente del conductor. ¿Cómo así? Esto es un criterio para que ustedes mejor dicho, les quede a partir de hoy calcado, recalcado, recontramarcado en sus bitácoras. La corriente de la protección del circuito siempre va a ser menor que la del conductor. ¿Por qué? Porque en el momento en que hay una sobrecarga, esa corriente de la protección tiene que dispararse antes de que el conductor sufra daños. ¿Listo? Por ejemplo, en este caso, nosotros ya podemos aquí hablar. Yo voy a pasar esto acá abajo. En este caso, nosotros ya podemos hablar. La corriente de la protección, a ver, la corriente de la carga, ¿de cuánto es? Vamos a mirar. ¿Cuánto que nos dio? 25 amperios. Entonces, miren, pues, la corriente, y lo vamos a valorar siempre de esa forma. Vamos a valorarlo de esta forma. O sea, siempre vamos a aplicar esa forma. La corriente de la carga es de 25 amperios. Simplemente reemplacé, muchachos. Simplemente reemplacé. La corriente que soporta el conductor es de ¿cuánto? 26.1 amperios. 26.1 amperios. ¿Listo? Entonces, ¿de cuánto deberá ser la corriente de la protección? Comercialmente, las protecciones en interruptores termomagnéticos enchufables ¿cuáles son los termomagnéticos enchufables? Los que nosotros tenemos en las casas, ¿cierto? Esos que son los más comúnmente utilizados. Esos interruptores
son arrancan en 15 amperios, 20 amperios. Ah, no, pues me va a estar cambiando eso. 15, 20, 30, 40, 50 y saltan a 100 amperios, muchachos. Esos son los valores comerciales de referencia en esos interruptores termomagnéticos, muchachos. Entonces, en ese orden de ideas, yo puedo colocar una protección aquí de ¿cuántos amperios? La puedo colocar de 20. ¿Qué dicen ustedes? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a colocarla a 20. ¿20 amperios es menor que 26.1? Sí, sí es menor. ¿20 amperios es mayor que 25 amperios? Ah, no, profe. No cuadró, ¿cierto? No se puede. Entonces vamos a colocarla. ¿De cuánto? ¿De 25? No, no hay. Entonces, ¿de cuánto? De 30 amperios. 30 amperios es menor que 26.1 amperios. No, no es menor. ¿Y esa corriente de qué es? La de 26.1. ¿Qué corriente es esa? Ay, va a tocar despertar a estos muchachos. O interrumpirle la novela. Del conductor. La ampacía del conductor. Listo. O sea que no puede utilizar ese conductor. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que aumentar el calibre del conductor. O sea que este conductor que yo tenía acá, que me soporta hasta 30 amperios, el calibre 12, no puedo. Me toca subirle el calibre a un calibre 10. Entonces vuelvo y juega acá. Voy por un calibre 10. Calibre 10, ¿cuántos amperios? Cuarenta. No sirve porque su capacidad es inferior que la de la protección. Entonces, y esa WG, 40 amperios. 40 amperios por 0.87. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto da? 34,8. Gracias, mujer. 34,8, listo. Entonces ya me vengo para acá otra vez y vuelvo y evalúo esto mismo. Allá la corriente del conductor es 34,8. 34,8. ¿30 amperios es menor que 34,8? Sí, sí es menor, aplica. ¿Y 30 amperios es mayor que 25 amperios? Sí, sí es mayor, listo, solucionado. Muchachos, miren, un circuito que empezamos mirándolo en tabla. Ustedes me disculpan lo que voy a decir, porque de pronto, pues, sabe equivocado. Igual yo conozco muchos electricistas empíricos que son muy buenos y aprenden este tipo de interpretaciones de tablas, pero hay algunos que no. Listo. Entonces, como no saben, ellos simplemente vienen y cogen la tabla. 14, 25 amperios, 25 amperios y ya de una. Ah, eso alcanza sobrado.
Pero para que quedemos más seguros, pongámosle un calibre 12, que aguanta 30 amperios. Mire que nos tocó irnos hasta un calibre 10 para garantizar que alcanzara la corriente de la protección y comparado con la corriente de la carga. Listo. Y eso que no hemos aplicado otros factores como la distancia, por ejemplo. Ahí no hablamos de distancia. Si el circuito está muy lejos, el voltaje se cae, también toca corregir. Listo, muchachos. ¿Claros hasta acá? Profe, todo eso era para lo de la lámpara, ¿cierto? Sí, ahí vamos todavía. No hemos terminado. Porque hubo nuevas condiciones, ¿cierto? Entonces, a 120 voltios, mire pues cómo nos cambió todo. Pero nos pidieron calcular la protección y el calibre de la tierra. ¿Cómo seleccionar el calibre de la tierra? Resulta que el calibre de la tierra se selecciona en los circuitos alimentadores de acuerdo a la protección, la corriente de la protección. Eso lo permite la norma NTC 2050. Entonces nosotros venimos acá. Creo que nos falta corrección por número de conductores y el diámetro del ducto, que ya lo vamos a verificar. No vamos a verificar. Mañana hacemos esa parte. Vamos a verificar la tierra, muchachos, que esa sí es fácil y rápida. Listo. Entonces acá dice que yo puedo seleccionar el conductor de puesta a tierra de acuerdo a la capacidad del dispositivo de protección de sobrecorriente, o sea, el breaker que acabamos de seleccionar. ¿El breaker es de cuánto? De 30 amperios. El calibre del conductor puede ser 10 o puede ser 8. ¿Cuál es la diferencia? Que uno es en cobre y el otro es en aluminio. Es que yo a trabajar en cobre, entonces calibre 10. Listo. Es el conductor para mi sistema de puesta a tierra será en calibre 10. De acuerdo a la tabla, ¿no? Es una tabla, no está inventado, es una tabla de la NTC 2050B. Cuando la pegue, no pegue los valores de la tabla, muchachos. Bueno, pues los verificaremos. Bueno, ¿y el ducto? ¿Cómo se determina el ducto? Para el ducto nosotros sí utilizamos el diámetro sobre la cubierta del conductor. Como yo estoy utilizando un cable calibre 10, estos de acá, estos primeros que aparecen en la tabla que dicen sólido, es alambre, es uno solo. Por eso dice número de hilos 1. Pero este otro de acá, calibre 10, miren que ya tiene 19 hilos. Ese ya no es alambre. Trabajar con alambre número 10 es muy difícil porque es muy grueso para uno manipularlo. Pero si podemos trabajar con ese así como lo tenemos. Listo. El diámetro del conductor, espesor del aislamiento, espesor de la cubierta, diámetro sobre cubierta. Listo. Diámetro sobre cubierta. Esto es lo que nosotros necesitamos. El diámetro sobre la cubierta para poder hallar el área del conductor. ¿Por qué? Muchachos, resulta que a mí, por seguridad, solamente me permiten utilizar, si son más de 2 conductores en un mismo ducto, puedo utilizar hasta el 40% del espacio del ducto. ¿Cómo así? Ni la mitad, no puedo usar ni la mitad del tubo, máximo hasta la mitad. Listo, y todos los fabricantes deben ceñirse a la norma en cuanto a la fabricación del tubo. Por eso tenemos estas otras tablas aquí y mañana vamos a hablar de ellas. Pero para que no se vayan con la duda, el fabricante debe ceñirse a estas características donde dice de cuánto debe ser el diámetro interno de cada tubo. Si es de media, de 3/4 de pulgada, pulgada y cuarto, pulgada y media, mientras sea conduit PVC o mientras sea conduit metálico. Listo. Entonces vamos a ver, mañana vamos a hablar de esa parte de los conductores, de los ductos, perdón, para que terminemos allí el tema de instalaciones y empecemos a hacer diseño.
¿Cómo quedamos hasta acá, muchachos? Solamente esta parte, solamente escogimos los conductores adecuados, calculamos, corregimos por temperatura, escogimos la protección y, ojo, escogimos el conductor de puesta a tierra según la norma NTC 2050, que es basado en la capacidad de la protección, la capacidad de la protección. Listo, muchachos. Listo, profe. ¿Cómo estamos ahí entonces, muchachos? Claros, Bien. entonces. Profe, ¿me permite escribir ese pitico? Claro, ¿cuál? ¿El de acá abajo o este de acá? Ahí eso, profe. No, Bueno. interruptores termomagnéticos y Enchufables. Eso sí, profe, está bien. Hola, profe. Ah, bien. Se me fue. ¿De cuáles chicos? Ah, ya, ya, ya. No, no, son así, tranquilos. Ujú. Voy a colocar por acá, Ay, muchachos, sí, sí, una se imagen. ponen pues las pilas. Pues ustedes ya lo conocen, el termomagnético enchufable, pero bueno, por si las moscas, ¿Cuándo? por si de pronto no se acuerdan de él. Ah, ya. Este que es el más común. No los digas más. Sí, sí. Pero si la empresa, si la empresa aceptó, se cambió bien. Porque nosotros enviamos una notificación, pero en algunos casos pasó que la empresa no aceptó esos cambios del calendario. Entonces, los aprendices les tocó iniciar prácticas de inmediato. Entonces, era una vez el número de bueno, la cédula de esos muchachos que yo ya los miro por el sistema, como aparece. Ahí lo tenemos entonces, muchachos. Listo, muchachón. ¿Estamos claros ahí ya? Todo claro, profe. Listo. Bueno, muchachos, preguntas, dudas, aclaraciones para ya hacer el cierre de la clase, muchachos. Por favor, si alguien me faltó por la asistencia, yo vi a Héctor por acá y ya no lo veo. Está Héctor. No, ¿qué le pasaría a Héctor? Bueno, si quieres me haces número y ya miramos a ver, y yo le explico ahí esa partecita cómo es. Es, No estaba el compañero ahí. es de ambas partes, pero en especial tiene que mirar usted en la fecha final del contrato. John Anderson está acá, muchachos. John Anderson, bueno.
15. Profe, él me dijo que él tenía que trabajar hoy, entonces que él vea que la grabación por Ah, la noche. Ay, perdón. listo, sí, tengo que subir la grabación también del viernes, muchachos. Ahora les subo las dos para que queden ahí con la información, con el empalme. Listo, muchachos, yo voy a detener la grabación, que eso se nos está quedando muy grande.